Cordial saludo. Sean todos bienvenidos a esta nueva conferencia de la séptima Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes nuestro trabajo titulado Influencia de la arcilla expandida térmicamente en las propiedades mecánicas del concreto liviano. Mi nombre es Jorge Fernando Márquez Peñaranda y he hecho este trabajo en compañía de mis compañeros José Rafael Cáceres Rubio y José Daniel Palacios Pavón, todos vinculados a la Universidad Francisco de Paula Santander. Como contacto, si ustedes tienen algunas sugerencias, comentarios o preguntas, pueden escribirme al correo jorgefernandomp@ufps.edu.co. Bien, esta conferencia está dividida en estos subcapítulos. Primero hablaremos de agregados livianos, luego hablaremos de la composición química de esos agregados livianos, luego hablaremos del uso de los subproductos en la fabricación de esos mismos agregados, pasaremos a hablar del proceso de producción de esos agregados, luego veremos cómo se han usado esos agregados livianos en el concreto liviano estructural. Posteriormente hablaremos de la comparación entre las propiedades físicas del concreto liviano y el concreto convencional. Y finalmente haremos unas conclusiones enfocadas a recomendar o a destacar las ventajas de por qué usar un concreto liviano estructural. Los agregados livianos son materiales más ligeros que el agua y más porosos que la arena, la grava y la roca triturada, de los que se conocen comúnmente como agregados densos. Los agregados livianos se usan en una mezcla de concreto como se usan los agregados densos. En una mezcla de concreto típicamente, de concreto convencional, típicamente se fabrica usando cemento, arena, piedra triturada, agua y algunos otros aditivos. Si nosotros reemplazamos total o parcialmente esos agregados, pueden ser los finos o los gruesos, por unos agregados menos densos o llamados agregados livianos, pues obtenemos ciertas ventajas, pero también cambiamos propiedades en un sentido que a lo mejor dejan de darnos utilidad del concreto. Eso es lo que queremos mostrar en esta conferencia. Los principales constituyentes de estas rocas son los que se muestran acá. Y como agregados para el concreto podemos encontrar agregados livianos naturales y agregados livianos artificiales. Los agregados livianos naturales tienen un muy buen ejemplo en lo que conocemos como piedra pómex. Los agregados livianos artificiales tenemos un excelente ejemplo en lo que queremos concentrar este trabajo, que es en la arcilla expandida térmicamente, cuyo producto final se puede observar en una imagen muy llamativa al lado derecho de esta diapositiva. Como objetivo, nosotros queremos hacer o hicimos una revisión exhaustiva del estado del arte de lo que tiene que ver con el uso de agregados livianos en concreto. Y ese uso implica el estudio de esos agregados, de su naturaleza, de su producción, de su aplicación y finalmente de lo que producen en las estructuras finales. Por lo tanto, aquí tuvimos que investigar y encontrar que un agregado fino se cataloga en las normas no solo colombianas sino también mundiales como aquel que tiene una densidad seca inferior, un peso suelto seco inferior a 1120 kilogramos por metro cúbico. Y en el caso de los agregados gruesos podemos tener densidades menores que 880 kilogramos por metro cúbico. El agregado de arcilla térmicamente expandida tiene estas siguientes características, las que se muestran en esta tabla. Primero, puede poseer una densidad lograda por dar un volumen de hasta 5 veces el volumen inicial. Por lo tanto, es una densidad que se reduce
bastante por la porosidad que se desarrolla en el proceso de la expansión térmica. La densidad de los agregados mencionados puede ser tan baja hasta 300 kilogramos por metro cúbico, muy baja. La forma y tamaño típico es una forma esférica cuyo diámetro puede oscilar entre los 1 y 2 centímetros. La gravedad específica es del orden de 0,5 a 2. La absorción de agua, los agregados ligeros pueden absorber hasta el 30% de agua por peso, lo que les da una característica de ventajosa, digámoslo así, o deseable para el caso de ayudar a mejorar la resistencia debido a la colaboración de esa agua remanente en los procesos de fraguado. El aislamiento térmico y acústico también se ve beneficiado debido a las cámaras microscópicas de aire de esos agregados livianos, y la resistencia al fuego pues es muy buena porque estos agregados se producen con altas temperaturas. Como metodología, primero hicimos una revisión bibliográfica exhaustiva de más de 50 referencias científicas relacionadas con el estado del arte, la producción y el uso de los agregados livianos en la producción de mezclas de concreto. Después hicimos un resumen crítico y organizado de lo que encontramos en esa revisión. Luego hicimos el diseño de esta ponencia que estamos presentando y finalmente escribimos un artículo que esperamos sea publicado en los próximos meses. Dentro de los resultados, podemos resumir que encontramos que la composición química de las arcillas juega un papel muy importante en la calidad final del producto de agregado liviano. Para investigar cuáles son las mezclas óptimas de las arcillas con otros fundentes o con trazas de otros elementos que le mejoran sus propiedades al estar sometidas a temperaturas altas, usamos los diagramas ternarios. El primero, el de Riley, el que se ideó Riley hace 70 años, y el diagrama ternario de Cuñe. Hay que estudiar esto para optimizar las mezclas que vamos a usar en los experimentos de laboratorio y posterior producción de agregado liviano. Como ya lo he dicho, la arcilla no va sola en estas mezclas. Entonces hay que saber cómo combinarla con otros compuestos. La idea es que esas combinaciones nos den una optimización de las propiedades de la masa viscoplástica que asegura la expansión del material cuando se somete a altas temperaturas. Dentro de los resultados también tenemos que vimos que alrededor del mundo, donde se producen agregados de peso liviano, se usan unos subproductos y desechos industriales que se adicionan a la arcilla para hacer una mezcla óptima de lograr la viscoplasticidad y la piroplasticidad del producto crudo. Cuando se somete no crudo, cuando está sometiéndose a los procesos de temperatura. Los subproductos más usados relacionan las escorias, algunos residuos de minería o de contaminación del aire, las cenizas de varios tipos, polvo de roca, vidrio, arena. En cuanto a los procesos de fabricación, tenemos que primero hay que extraer de la cantera o mina la arcilla y los materiales adicionados. Se hace el molienda y el tamizado. Se hace el depósito de materia prima. Se pasa por un horno a alta temperatura, un horno rotatorio que es excelente para este trabajo. La Universidad Francisco de Paula Santander tiene uno de estos hornos ideado, diseñado y fabricado por uno de nuestros coinvestigadores. Y finalmente se saca un producto que sale a distribución clasificado como agregado liviano fino, agregado liviano medio, agregado liviano grueso. También en los resultados del proceso de fabricación tenemos que al mezclar la arcilla con los nutrientes tecnológicos o productos adicionados debidamente molidos, producimos un producto final
con muy buena expansión, como se puede ver en la fotografía del lado derecho. De la muestra izquierda se pasa a un volumen que puede ser en nuestro caso, de cerca del doble. Pero se han reportado volúmenes mayores, expansiones mayores. Los agregados de arcilla expandida en el mundo se han desarrollado en muchas partes, pero tenemos ejemplos cercanos como el de Venezuela, como el de España y el de nuestro país, el de Medellín. Actualmente, el precursor de estos agregados en Cúcuta podemos decir que es el ingeniero Rafael Cáceres, que con su tesis de maestría pues hizo una investigación muy interesante que sienta las bases para el desarrollo de productos con nuestras arcillas que parecen ser muy competentes. En cuanto a resultados de tipo de concreto, podemos recordar que los concretos pueden ser de densidad, según su densidad pueden ser ultralivianos, livianos, normal y pesado. El más usado es el concreto normal, cuya masa unitaria del agregado oscila entre 1.300 y 1.600 kilogramos por metro cúbico, en tanto que el liviano puede llegar a oscilar entre 480, a veces menos, hasta 1.040 kilogramos por metro cúbico. Los usos se pueden ver acá. En cuanto a lo que se refiere a las características del concreto producido con agregados livianos, vale decir que es posible producir concretos estructurales cuya resistencia siempre sea mayor o igual que 17 megapascales y con la gran ventaja de que tiene un muy bajo peso. Para el diseño de concreto liviano estructural se usan dos métodos, el método de el peso y el método volumétrico. Nosotros recomendamos que se usen los métodos volumétricos, que son los más amigables. Como resultados también tenemos que el concreto liviano estructural presenta una falla que es suave, contrastando con la falla que se presenta en concretos convencionales, donde la falla es más rugosa, más rústica, más desordenada. ¿Por qué ocurre esto? Porque la interfase del agregado liviano con la pasta de cemento no es la que domina la falla, sino que el agregado liviano, al tener baja resistencia, permite que la falla y el agregado, la falla del agregado y la falla de la pasta coincidan. Por lo tanto, se muestra una línea suave en la falla, lo que no ocurre en concretos convencionales. También podemos decir que la resistencia a la compresión de agregados livianos se reduce en una proporción que no es exagerada, pero sí se reduce debido a la menor resistencia que tiene el agregado grueso. El módulo elástico se reduce, por lo tanto la estructura se vuelve más flexible. Eso quiere decir que si queremos usar en una zona de amenaza sísmica alta el agregado liviano para producir columnas o elementos verticales de muros sismorresistentes o vigas sismorresistentes, pues no es muy recomendable. Sin embargo, sí se puede usar para los antepisos, para vigas secundarias, para elementos de revestimiento. En general, pueden ayudar a reducir de manera importante el peso del edificio y a su vez reducir la demanda sísmica, economizando recursos energéticos y economizando dinero. Como conclusiones, hacemos la pregunta: ¿por qué utilizar concreto liviano? Y podemos decir, el concreto convencional en Colombia tiene una baja eficiencia porque prácticamente toda la resistencia de un edificio típico se consume en tratar de soportar su peso propio. Si logramos bajar el peso propio, vamos a optimizar esa relación de resistencia a peso. Con el aumento de la población, las zonas urbanas, en lugar de crecer en forma de viviendas o de casas o de edificaciones de pocos pisos, van a necesitar o están necesitando incrementar la altura de los edificios. Si usamos agregados ligeros, esos pesos de edificios van a verse reducidos y por lo tanto la estructura va a aligerar sus cargas, optimizando los recursos de todo tipo.
De allí que las ventajas del concreto liviano están resumidas acá: reducción de las cargas muertas, excelentes propiedades térmicas y acústicas, ideal para una serie para construcción de una serie de elementos, y lo que ya comenté de elementos estructurales que no requieran hacer parte del sistema de rigidez de la edificación. Les agradezco mucho su atención y que tengan un feliz día.